buenos días. Bueno, hoy la sesión general está a cargo de medicina interna. Vamos a hablar de un tema de rabiosa actualidad, algo nuevo, sobre todo por los nuevos protocolos y el síndrome post-COVID. Y bueno, si tenéis luego alguna duda o cualquier cosa, los que están también online pueden preguntar por el chat. Y os dejo con Axel, el R4 de medicina interna, y con Piedad, también R4. Hola. Hola, buenos días. Bueno, como ya ha dicho Rafa, somos Piedad Gómez Pedraza y Axel Legua Caparacini, ya R4 de medicina interna de aquí del Virgen de la Salud. Y hoy os vamos a exponer esta sesión general que se titula así: Actualización sobre COVID-19, nuevos protocolos, síndrome post-COVID y nuevas variantes. Bueno, vamos a empezar con los protocolos de tratamiento de la infección COVID-19 aguda que se siguen actualmente en la planta de medicina interna y que han sido aprobados por el grupo COVID del complejo hospitalario. Bueno, para entender un poco estos protocolos, primero tenemos que también conocer un poco de la evolución natural de la enfermedad. La podemos dividir en tres fases: una primera infección temprana, en la que destacan unos síntomas más leves, unas alteraciones analíticas más tenues, y luego pasando ya a una fase pulmonar, ya con desarrollo de disnea, de taquipnea, ya con desaturación incluso, o también con hallazgos ya visibles en radiología. Y ya pasando finalmente a la última fase de preinflamación grave, ya con un desarrollo del síndrome de estrés respiratorio o incluso un shock séptico, y ya con alteraciones analíticas mucho más llamativas, como el aumento de los tratantes de fase aguda, del dedímero, o una bajada brusca de la saturación. Y por tanto podemos dividir la evolución patogénica de la infección COVID aguda en dos fases. En una primera fase con una actividad más viral y ya pasando posteriormente a una fase más inflamatoria. Por tanto, si empezamos a contar desde el inicio de los síntomas, como el día 1, nos planteamos hacer el corte en el día 7 de síntomas, para así clasificar en dos grupos la actividad del virus, donde ¿cuál es el mecanismo? Más predominantemente, en los primeros 7 días sería una fase viral, y en los siguientes 7 días, después de esos 7 días, ya entrando en una fase inflamatoria. Bueno, la novedad, es que en la fase viral, siempre que tengamos unos criterios de ingreso, definidos en este caso por dos de estos criterios, una saturación basal de menos del 94%, una taquipnea de más de 24 respiraciones o una PaCO2 de menos de 300, tenemos que valorar la indicación del uso de Remdesivir en el paciente. Un fármaco, un antiviral, un análogo de nucleótido ya utilizado, ya con cierta experiencia, y que ha demostrado beneficio en el tiempo de recuperación de los pacientes, no en mortalidad, pero sí en el tiempo de recuperación, en que lo acorta, ¿no? Para valorar que un paciente es candidato a Remdesivir, tenemos que revisar también las contraindicaciones que pueda haber. No tiene que cumplir ninguna de estas, es decir, el paciente no tiene que estar con ventilación a alto flujo o superior, tampoco tiene que tener unas transaminasas elevadas más de 5 veces el límite de la normalidad, no tiene que tener una insuficiencia renal grave con un filtrado glomerular de menos de 30, ni tampoco un fallo multiorgánico con necesidad de 2 ionotropos, y tampoco estar en situación de embarazo. Cuando ya tenemos al paciente que cumple nuestras indicaciones y no cumple ninguna de nuestras contraindicaciones para el uso de Remdesivir, tenemos que pautarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues indicando en el texto asociado del Pharmatools que se solicita el inicio de Remdesivir. Ya luego hay que contactar con farmacia hospitalaria, que os dejo los números de contacto tanto desde cualquier hospital y tanto en horario laboral como de guardia se puede contactar con ellos. Ya cuando farmacia ha comprobado que está la indicación del fármaco, lo añade a la línea de Pharmatools, y el primer día, como diferencia, es el doble de dosis, es 200 miligramos en un día, y del día 2 al día 5, 100 miligramos diarios. Solo son 5 días de tratamiento. Vale, esto sería el tratamiento específico de la fase viral de la enfermedad por COVID-19 aguda. Si pasamos esos 7 días y tenemos unos rectantes elevados que nos indican ya una fase más inflamatoria, aquí nos podemos plantear dos opciones. Primero, que tengamos una saturación basal
no tan grave como la que voy a contar luego, del 92-93% y o una PaCiO2 de más de 300. En este caso está indicado el inicio con dexametasona de 6 miligramos diarios. Una situación un poquito más grave tal vez sea una saturación basal de menos del 92% y o una PaCiO2 de menos de 300 y también una PCR de más de 75 como, digamos, componente de esa fase inflamatoria. En este caso, y como novedad, es que en este caso está indicado la dexametasona de 6 miligramos y el tocilizumab. Es decir, ya el inicio de entrada con tocilizumab desde el primer día de ingreso, incluso desde urgencias. Entonces, dexametasona con indicaciones absolutas ninguna, yo diría. Y tocilizumab sí que hay que revisar también, igual que Remdesivir, las posibles contraindicaciones, que luego explicaré. En el caso de que en la pauta de dexametasona de 6 miligramos diarios nuestro paciente no evolucione favorablemente tras 24 o 48 horas, en este caso sí que se puede plantear añadir el tocilizumab a posteriori, ¿vale? Y ya solo en este caso, cuando ya tenemos al paciente con dexametasona y con tocilizumab y todavía empeora más, ya es cuando daríamos el paso a la dexametasona de 20 miligramos diarios. No pongo con tocilizumab porque es en dosis única, entonces si hay dexa de 20 ya debería estar el tocilizumab puesto, salvo contraindicación. ¿Cuáles serían esas contraindicaciones? Pues no tiene que cumplir ninguna de estas. No puede tener las transaminasas elevadas más de 5 veces el límite normal, no tiene que tener una neutropenia de menos de 500, ni una plaquetopenia de menos de 50.000, no debe haber una sepsis documentada por otros patógenos, tampoco diverticulitis complicada o antecedentes de perforación intestinal, ni una infección cutánea activa y tampoco, por supuesto, una comorbilidad lo suficientemente grave como para que condicione un mal pronóstico ya de entrada, ¿no? Igual que con el Remdesivir, ¿cómo pautamos el tocilizumab? Pues igual, obteniendo el consentimiento informado del paciente, se escribe en el texto asociado de Pharmatools que se solicita el inicio de TOCI. Aquí un tema importante es que tenemos que incluir el peso del paciente, porque en función del peso se va a determinar la dosis que le damos, de 400 hasta 800 miligramos en dosis única. Y también se contacta con farmacia hospitalaria de la misma forma que os he indicado. Os dejo los números tanto en hora de hogar como en guardia, insisto, y ellos ya lo inician en la línea de tratamiento del Pharmatools y cuanto antes se pone, ¿vale? Entonces, en el caso de que nos cumpla alguna de las contraindicaciones el paciente a tocilizumab, podemos optar por la opción de, en vez de un inhibidor de la interleuquina 6, por uno de la interleuquina 1, el anakinra, que también tiene unas contraindicaciones, pero son mucho más permisivas, digamos. Las transaminasas pueden estar hasta 1,5 veces el límite alto de la normalidad, los neutrófilos no tienen que estar por debajo de 1500 en lugar de por 500, no debe haber evidencia de neoplasia activa, ni insuficiencia renal grave, y tampoco la sepsis por otros patógenos, ni comorbilidad grave que condicione, como ya he dicho, un mal pronóstico. Entonces, en resumen, tenéis eso. Nos planteamos dos escenarios de la actividad aguda por COVID-19, una fase viral y una fase inflamatoria. En todas las situaciones que he planteado aquí son criterios de ingreso, es decir, ninguna de estas situaciones se tendría que dar de forma ambulatoria. De hecho, el Remdesivir es intravenoso. Entonces, fase viral, si cumple dos de esos tres criterios, sería candidato a Remdesivir, comprobar las contraindicaciones de transaminasas sobre todo, pues, porque de por sí se pueden elevar en la infección aguda por COVID. Es, digamos, la más frecuente de las contraindicaciones. Y ya en la fase inflamatoria, dos situaciones de diferente gravedad. Una situación menos grave con una dexametasona de 6 miligramos día. Si empeora, le asocio el tocilizumab, y si el paciente ya está peor de entrada, le pongo el tocilizumab en la puerta. Y ya, si el paciente empeora en esa situación, ya con el toci puesto, es cuando ya pasamos a dexametasona de 20 miligramos, ¿vale? Ese es el resumen. Entonces, no hay que olvidar que estos son protocolos de actuación de fármacos concretos, ¿vale? Dirigidos a la actividad del COVID, pero no hay que olvidar que hay que tomar unas medidas también de importancia. Es decir, el paciente tiene que estar en aislamiento de contacto y por gotas, tiene que tener un soporte de oxígeno el necesario, con gafas nasales hasta 6 litros y luego pasando a mascarilla con reservorio según lo que requiera. El tratamiento broncodilatador antitérmico y antitusígeno según el criterio clínico. Y, por supuesto,
un tratamiento antitrombótico, que está indicado en todos los pacientes, salvo que haya contraindicación. En este caso, lo explico más detalladamente, todos los pacientes tienen que seguir como mínimo una profilaxis antitrombótica con, bueno, aquí os pongo la heparina más utilizada por nosotros y la más estudiada en la que hay, y siempre ajustada a peso y a función renal. En un paciente con una función renal normal y con un peso pues, de 90 kilos le tocaría 60 miligramos días como profilaxis, insisto, salvo contraindicación, por supuesto. Ya en el caso de que nuestro paciente desarrolle un evento embólico vascular, tromboembólico vascular, ya pasaríamos a una dosis más elevada. Si mantiene la función renal normal de 1 miligramo kilo cada 12 horas y si la función renal está por debajo de 30, 1 miligramo kilo al día. Hay situaciones especiales, más específicas, en las que sí que estaría indicado optar por unas dosis intermedias, ni una profilaxis ni un tratamiento a dosis plenas. Estas situaciones son sobre todo las de elevado riesgo trombótico, cuando nuestro paciente ya tiene de base una condición que le predispone a tener un mayor riesgo de un evento tromboembólico vascular. Una neoplasia activa, el embarazo, un antecedente de un evento trombótico, muchos factores de riesgo, obesidad, es decir, en ese caso ya podemos optar por, en situación de una función renal controlada, de 1 miligramo kilo día y si no, 0,5 miligramos kilo día. Bueno, estos son los protocolos que utilizamos actualmente y si los queréis consultar de forma más detallada, los disponemos todos de ellos en nuestra pantalla del Mambrino, lo tenéis aquí en esta pestañita, accedéis, vais al COVID-19 que está arriba del todo y aquí tenéis todos los protocolos que actualmente se siguen y que están aprobados, incluidos el soporte nutricional, el manejo de la hiperglucemia secundaria a los corticoides, ¿vale? Los que he utilizado, que son los que marco aquí, y lo disponéis de ellos, la última actualización de abril de este mismo año. Y por mi parte nada más, os dejo ya con la parte que va a dar Piedra. Buenos días, pasamos a lo que sería la segunda parte de esta sesión, ¿qué hay pasada la fase aguda de la infección por COVID-19? Bien, la persistencia de síntomas y signos compatibles con la infección por COVID-19 entre la semana 4 y la semana 12 del momento del diagnóstico ha sido definido por la NICE como COVID persistente. Si dicha sintomatología continuara pasada la semana 12 del diagnóstico, hablaríamos ya de síndrome post-COVID. Es decir, la diferencia entre COVID persistente y síndrome post-COVID es un criterio temporal. Recientes estudios indican que 1 de cada 5 pacientes con infección COVID-19 desarrollará síndrome post-COVID. La OMS estima que casi un 10% de los pacientes COVID-19 positivos continuarán sintomáticos pasadas 12 semanas del momento del diagnóstico. Respecto al cuadro clínico presentado por los pacientes que sufren COVID persistente o síndrome post-COVID, el síntoma más frecuente presentado es la astenia o cansancio generalizado, seguido de la persistencia de sensación disneica. Con mucha frecuencia también refieren síntomas neurológicos, cefalea, mareo, parestesias y alteraciones del sistema nervioso autónomo, principalmente oscilaciones a lo largo del día en las cifras de presión arterial y frecuencia cardíaca. También es frecuente que refieran alteraciones cognitivas, lo que se ha denominado niebla cerebral o brain fog, alteraciones del sueño y de la esfera neuropsiquiátrica. Con menos frecuencia persiste la anosmia y ageusia o la pérdida de cabello. La mayoría de los estudios que comenzaron a realizarse en un principio se centraban en analizar la evolución de los pacientes con infección COVID-19 al alta, bien de planta de hospitalización, bien de unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, son pocos los estudios los que han analizado la evolución con el tiempo de los casos que han sufrido una infección por COVID-19 más leve. Por eso este estudio nos ha parecido muy interesante. Es un estudio realizado por la Clínica Mayo que estudia una cohorte de 100 pacientes que se han valorado de forma ambulatoria en consulta de rehabilitación por síndrome post-COVID.
Pues bien, este estudio, como veis, lo que nos dice es que la edad media de los pacientes que desarrollan COVID persistente o síndrome post-COVID es 45-46 años. El 75% no habían requerido hospitalización, es decir, fueron infecciones leves, y la gran mayoría no presentaba comorbilidad cardiorrespiratoria previa. Por tanto, parece que cuanto mayor sea el riesgo de un paciente de presentar una infección grave durante la fase aguda por COVID-19, bien por edad avanzada o bien por su comorbilidad previa, menor puede ser su riesgo de desarrollar síndrome post-COVID en el futuro. En relación con la realización de pruebas complementarias en estos pacientes, se trata de un diagnóstico de exclusión, aunque la mayoría de las pruebas complementarias realizadas suelen ser normales. Por eso se recomienda solicitar de forma dirigida en función de la sintomatología. Según nuestra experiencia en consultas externas, a la mayoría de estos pacientes solemos solicitar una bioquímica básica, hemograma, vitamina B12, vitamina D con TSH. En aquellos pacientes que continúen refiriendo síntomas respiratorios, repetir radiografía de tórax, TAC pulmonar de alta resolución y espirometría con DLCO. Sobre todo es en aquellos pacientes que continúen presentando episodios de desaturación en relación con esfuerzos moderados, como puede ser al caminar. Aquellos pacientes que presentaron eventos trombóticos asociados a la fase aguda de la infección por COVID-19, solemos solicitar un dímero D, sobre todo en aquellos pacientes que al alta el dímero D continuaba elevado, y en algunos casos valorar ecografía Doppler de miembros inferiores para descartar TVP asociada. Los casos que refieran parestesias, pues realizar un electromiograma, dado que no son pocos, estamos viendo algunos casos en consultas externas de síndrome del túnel carpiano asociado a la infección por COVID-19 y hemos visto algún caso de polineuropatía sensitiva motora asociada a esta infección. Si los pacientes refieren disautonomía, estas oscilaciones en la presión arterial o en la frecuencia cardíaca que comentaba previamente a lo largo del día, pues solicitar un Holter electrocardiograma o un Holter de presión arterial. Como podéis observar, este es un tema, el tema del COVID persistente y del síndrome post-COVID, pues que aún se encuentra en estudio, en fase aún casi de definición, y como suele pasar, cuanto más pretendemos estudiar un tema, mayores son las dudas que nos surgen. En la columna de la derecha podéis ver una serie de estudios que se encuentran aún en fase de realización con intención de aclarar un poco más esta enfermedad, planteando cuestiones muy interesantes como puede ser si existe algún marcador, bien radiográfico, metabólico o enzimático, que durante la fase aguda pueda predecir el desarrollo posterior de síndrome post-COVID. Queremos finalizar esta sesión hablando brevemente del tema de las nuevas variantes del SARS-CoV-2, sobre todo por su importancia en relación con las vacunas. Desde la detección del SARS-CoV-2 en diciembre de 2019, es un virus que ha ido sufriendo distintas mutaciones. Como podéis observar en este gráfico, en el que cada circulito corresponde a una nueva cepa con una mutación diferente, puede parecer así de visu que el SARS-CoV-2 es un virus que muta mucho. Sin embargo, los virólogos consideran que es un virus de ARN que muta poco. Lo importante, nos vamos a centrar en diferenciar entre variantes de interés, es decir, aquellas cepas mutagénicas que aparecen y se describen en una determinada área geográfica, de las variantes de preocupación, es decir, aquellas mutaciones que le confieren al virus la capacidad de ser más transmisible, producir una infección más agresiva o incluso escapar al efecto de la vacuna. En esta tabla, en las dos primeras columnas, veis el nombre que se le ha dado a las diferentes variantes de preocupación. La tercera columna tenéis la sustitución en la proteína spike del virus que cada mutación produce. Y en la cuarta columna, el país donde se ha detectado cada mutación.
que al fin y al cabo es el nombre por el que estamos conociendo las diferentes variantes de preocupación. En la última columna tenéis un comentario sobre estas variantes, aunque es verdad que a día de hoy aún los estudios lanzan datos contradictorios sobre estas variantes. Existe en general acuerdo en que la variante del Reino Unido, la variante británica, es más transmisible, y la variante sudafricana, ya existen estudios, un estudio publicado recientemente el 20 de mayo en el New England, habla que esta variante puede escapar del efecto de la vacuna con AstraZeneca. Los pacientes vacunados con AstraZeneca podrían tener solo un 10-20% de inmunidad frente a esta variante. En relación con la efectividad de la vacuna en el resto de variantes, aún se desconoce, pero ya, como habréis oído, se está hablando de la posibilidad de administrar una tercera dosis de la vacuna, y parece ser que es por este hecho. Se está haciendo un estudio con la administración de una tercera dosis de la vacuna de Moderna, en el cual se ha visto que, sin necesidad de incorporar en la tercera dosis la mutación de estas variantes de preocupación, solo con administrar una tercera dosis de la vacuna, tal y como se está administrando hoy en día, aumentaría la capacidad, o sea, aumentaría la protección del paciente frente a la infección por estas nuevas variantes. Pese a que en ese momento ya conocíamos la existencia de la variante británica, el destino de los vuelos que salieron de Londres en octubre de 2020 fue principalmente España. Es verdad que a finales del año pasado, en diciembre, se relajaron algo las medidas de distanciamiento, pero se cree que este hecho puede ser que guarde bastante relación con el pico de incidencia sufrido por la infección COVID-19 a principios de este año en nuestro país. Por tanto, queremos finalizar esta sesión diciendo que, a pesar de las medidas de aislamiento y la estrategia de vacunación que se está llevando a cabo, consideramos muy importante una vigilancia estrecha de las nuevas variantes que vayan surgiendo, con intención de actuar rápidamente para intentar controlar progresivamente el avance de esta pandemia. Esta es la bibliografía que hemos empleado y muchas gracias a todos. Bueno, enhorabuena por la sesión. No sé si tenemos alguna pregunta por aquí. ¿Nada? ¿Ninguna curiosidad? Por ahí. Sí, hay un documento global donde reúnen todos los... El acceso se puede desde la primera página de la intranet, en la línea de arriba, en las pestañas de arriba, está coronavirus en rojo. Desde la primera pantalla que nos encontramos. Eso es, en la pantalla de la intranet principal, el enlace a COVID-19 que pone. Ahí vienen organizados los protocolos y con este resumen ya lo vi. Y luego la segunda cosa que también quería mencionar es que el COVID es una enfermedad que la investigación está en evolución, y por lo tanto los protocolos son algo también que van cambiando. Entonces os recomiendo también siempre dirigirlos a ver si hay algunos cambios. Por ejemplo, en el área de anticoagulación, pues ya hay un ensayo clínico que demuestra beneficio en determinadas circunstancias con anticoagulación y que está todavía en preprint, y por tanto, bueno, no ha pasado a la aplicación, pero en poco tiempo es fácil que suponga un cambio y que se integre, supongo, en los protocolos nuestros. En anticuerpos monoclonales pasa también algo parecido, es decir, hay varios que ya demuestran beneficio en determinadas circunstancias y probablemente en poco tiempo también habrá que incluirlo. En tratamiento inmunomodulador alternativo a tocilizumab, pues también hay varios candidatos que a lo mejor sustituyen a la anakinra, ¿no?, que se ha considerado. Simplemente porque esté pendiente, porque puede variar, no son cosas estáticas, no son protocolos estáticos, sino que pueden variar. Eso es. Muchas gracias, Pepe. ¿Por allí al final?
La experiencia nuestra aún es limitada, me refiero. Es una cosa que lo estamos viendo, pero ahora mismo, según algunos estudios, comentaba lo de la neuropatía del túnel del carpo, según apuntaban algunos estudios, pero es verdad lo que comentas, que algunos casos en la consulta estamos viendo, sobre todo de neuropatías aisladas, bien la mayoría cubitales, que parecía en principio que podían ser más posicionales, de pacientes sobre todo pues que habían tenido manipulaciones, ingreso en UBI, pero que ya hay casos domiciliarios o que han requerido un ingreso corto, que se está viendo neuropatías cubitales que parece que no se explican por otro motivo más que por la infección COVID. Es todavía una experiencia limitada. De hecho, he comentado que hemos visto algún caso de polineuropatía sensitivo-motora, fue un caso, que fue una paciente que luego se rehabilitó y demás en parapléjicos, pero claro, aún son casos aislados que hay que ir viendo si son más y como aún todo es limitado, por que estamos en verdad valorando, ¿no? Sí. Nada. Claro, es que tienes que tener en cuenta que nosotros... Perdona. Pasa, por es que si no, los que están online no se escuchan. Ay, perdón, se me olvida esto. A ver, es que tienes que tener en cuenta que nosotros estamos revisando los pacientes hospitalizados y sobre todo los más graves. Entonces, probablemente tenemos una visión sesgada de lo que son los síntomas post-COVID. Ahora nos están llegando a nosotros solicitudes de atención primaria para revisar pacientes que han visto en atención primaria, que no han ingresado en el hospital. Entonces, claro, cuando analizas globalmente el síndrome post-COVID, de donde más pacientes te llegan es pacientes que no han tenido que ingresar en el hospital. Afortunadamente, el 80% de los pacientes tienen cuadros más leves que no requieren hospitalización. Entonces, todos estos estudios recogen fundamentalmente el síndrome post-COVID analizado globalmente todos los pacientes. A nosotros nos llama la atención eso que tú dices, pero porque vemos un grupo muy especial de pacientes que han tenido COVID. Claro. En eso sí, claro. Claro. Si tú analizas globalmente todo el grupo de pacientes, incluidos los que no han estado ingresados en el hospital, eso es un problema muy poco importante. Cuando coges solo ese subgrupo de pacientes, realmente llama la atención, efectivamente. Preguntan por el chat si se van a cambiar el protocolo de anticoagulación en base a los últimos estudios disponibles. Pues yo creo que de momento no, eso es un estudio, es decir, a lo largo del año que llevamos o más de un año, ha habido estudios ya que han concluido cosas muy diferentes. En algunos la anticoagulación completa en todos los pacientes aumentaba el riesgo de hemorragias y no mostraba ningún beneficio, y en otros estudios sí. Yo creo que este es un estudio que comentas tú, preprint, que hay que analizar, y cuando salgan los resultados, y probablemente necesitaremos algún estudio más antes de cambiar totalmente el protocolo, porque supone anticoagulación completa en todos los pacientes y eso también tiene unos riesgos. Entonces, yo creo que es pronto todavía para cambiar el protocolo. Sí, pero es un estudio presentado por el grupo COVID, por el grupo Recovery, y bueno, ya sabemos lo que significa el grupo Recovery. Es el grupo que ha, digamos, principal en cuanto a medicación, demostración de medicación eficaz en COVID. Son los que implantaron Dexametasona. Recovery también implantó tocilizumab. Tocilizumab se empezó a cambiar protocolos antes de que el artículo saliese publicado por pares, y ahora es un ensayo también del grupo Recovery con muchísimos pacientes, y que va a modificar, por supuesto, estoy convencido que va a modificar la práctica clínica. Si se quiere esperar, me parece bien, pero
pensar que no va a haber otro que el ensayo también ha neutralizado con un paro. Sí, bueno, yo creo que hay que esperar. Antonio, ¿hablas? ¿Quieres hablar? Tenía la mano levantada. ¿Qué quiere María Antonio? No, era la pregunta esa, yo creo. Bueno, pues si no hay alguna pregunta, no. ¿Una pregunta más? ¿Nada? Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena. Y hasta la próxima.